Hablar de Juan Fisher. Juan Fisher fue un eminente obispo intelectual inglés del siglo XVI, amigo de Tomás Moro, con quien compartió martirio, amigo de Erasmo de Róterdam, el gran humanista de aquellos tiempos, el siglo XVI, el inicio de la modernidad, un tiempo de cambios, de transformaciones, de descubrimiento, de nuevos inventos, descubrimientos científicos, geográficos. Es la época de Martín Lutero, de la Reforma Protestante. Es el tiempo, ya dije, de Erasmo de Róterdam, este humanista tan importante que marcó el pensamiento de su tiempo. Es la época de Maquiavelo, en la que Maquiavelo escribe El Príncipe, por ejemplo. Es el momento en el que se están fortaleciendo las monarquías occidentales, Inglaterra, Francia. En la península ibérica los reyes católicos logran la unidad de Aragón y Castilla, se va ordenando el reino de Portugal. Bien, en ese contexto se produce la Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero, luego por Calvino, un momento de ruptura para la cristiandad, y el rey de Inglaterra en ese entonces, Enrique VIII Tudor, una casa que se había entronizado hacía muy recientemente tras una guerra civil en Inglaterra, hace un escrito en defensa de la fe tradicional, contra el luteranismo, razón por la cual el Papa le otorga el título de defensor de la fe. Sin embargo, la evolución política, la evolución personal de Enrique VIII, la cuestión eclesial, las ideas de la época, van a influir para que 10 años después, a partir de los años 30 del siglo XVI, Enrique VIII entre en un conflicto con la Iglesia católica, con la Iglesia romana, digamos, con el Papa. ¿Cuál es el motivo de ese enfrentamiento? Bueno, en primer lugar, él buscaba la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, la nieta del emperador Carlos V, cosa que Roma le niega, y en ese mismo momento se están dando toda una serie de movimientos de reforma religiosa, de personajes que van a aprovechar la situación para fogonear una ruptura con Roma. También el momento en el que el poder político busca de algún modo controlar las iglesias locales, los bienes de las iglesias locales, de los monasterios. Y bueno, en medio de toda esa situación, Enrique va a aprovechar este conflicto para proclamarse jefe de la Iglesia de Inglaterra y poder otorgarse él mismo como jefe de la Iglesia la nulidad de su matrimonio. Esto es resistido ¿por quiénes? Es resistido por muy pocos. La Iglesia inglesa, el episcopado inglés prácticamente se pliega a los caprichos de Enrique, pero este obispo, Juan Fisher, y Tomás Moro, que había sido canciller del reino, la segunda persona después del rey más importante en el reino, resisten, y entonces este señor, este personaje, esta figura, Juan Fisher, nacido en 1469, que había llegado a ser muy joven obispo de Rochester, había tenido cargos muy importantes en la Universidad de Cambridge, una figura de la intelectualidad inglesa del momento, va a oponerse, como lo hace Tomás Moro, no va a firmar el acta de supremacía del rey sobre la Iglesia, y en defensa de la Iglesia romana, en defensa de la indisolubilidad del matrimonio, aunque no era eso lo que estaba en cuestión, en defensa también de la tradición eclesial, se opone a los caprichos del rey, es acusado de traición y junto con Tomás Moro van a terminar siendo decapitados. Hombres fieles al rey, fieles a su patria, pero sobre todo fieles a Dios. Hay películas, por ejemplo, de Tomás Moro, que se han titulado Un hombre de dos reinos, un hombre del reino de esta tierra, del reino inglés, y un hombre del reino de los cielos. Fisher, Tomás Fisher, una figura eminente. Te dejo
estos datos biográficos, este contexto histórico para que sigas profundizando en su figura y sigas conociendo estos personajes que merecen ser realmente reconocidos y que aprendamos de sus vidas, también, ¿por qué no?, de sus enseñanzas.